Yo le puedo dar información de Argentina, Ujú. porque en Argentina, afortunadamente, desde hace muchos años se lleva una estadística. En otros países de Latinoamérica falta esa estadística, pero se usa lo que se llama la extrapolación. Argentina tiene aproximadamente 200.000 quemados por año. De estos 200.000, solo requieren internación un 10%. Y de ese 10%, solo requieren terapia intensiva, porque son quemados muy extensos, quemaduras profundas y extensas, el otro 10%. O sea que no son tanto los quemados que necesitan una atención esmerada. La mayoría son quemados de tratamiento ambulatorio, Ujú. pero la quemadura usted sabe que según su profundidad y localización puede dejar secuelas estéticas complicadas. Además que puede perder la vida perfectamente cualquier persona que no es bien tratada y tiene más de un 50% de la superficie corporal profunda comprometida. Bien. Esos son los datos epidemiológicos que tenemos bien disponibles. Después se puede discriminar entre cuántas mujeres, qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres y qué tipo de etiología. La más común son las quemaduras por derramamiento de líquidos calientes. Ujú. Y los niños forman parte del 50% de las quemaduras en nuestro país. Y dentro de los niños, en los niños menores de 3 años, la quemadura más común es justamente el derramamiento de cualquier líquido caliente. Y el lugar más común es en el hogar en que se produce. En Bien. cambio, en los adultos, la causa más común es el fuego directo, por incendios, por agresiones o por otras causas. Ujú. Y en ese hecho de poder discriminar cuáles son las causas de estas quemaduras, ¿qué lugar ocupa, por ejemplo, la pirotecnia? Que sabemos que todavía hay gente que las usa, aunque si bien ha cambiado el uso en la República Argentina por todo lo que tiene que ver con la prevención, sobre todo para evitar situaciones en personas con TEA y otras personas, pero todavía hay gente que las usa y todavía creo que se reportan casos de quemadura por este tipo. Sí, se reportan casos, evidentemente así es. Nosotros hasta hace 4 años estábamos atendiendo acá en la unidad de quemado del Hospital Alemán, donde yo trabajo, aproximadamente en ese espacio pequeño de Navidad y fin de año, que son en realidad en total una semana y media, atendíamos aproximadamente 7 a 8 pacientes en esa semana. Pero en los últimos años hemos atendido 2 o 3 solamente. Y esto se cumple por las grandes medidas de prevención que se han tomado y por las medidas de seguridad que en general se toman. Sin embargo, aún sigue habiendo, y hay que respetar algunos consejos, y es no comprar pirotecnia sin control de calidad, que estén autorizadas. Si un niño lo va a usar, tener la precaución de que haya un adulto junto al niño también. Entonces con eso se ha bajado mucho en realidad la cantidad por pirotecnia. Sin embargo, siempre vemos que hay algún incendio y alguna víctima también en alguna de estas fábricas que existen no autorizadas de pirotecnia, por mal manejo de la confección incluso de la pirotecnia. La verdad que sí, es un problema que creo que debemos darle una respuesta mucho más contundente, porque además esto, a la larga o a la corta, al fin y al cabo termina generando gastos al sistema de salud e incluso pone en peligro la vida de las personas y muchas veces como usted marcó, digamos, con cicatrices muy profundas que generan también un impacto negativo hasta incluso en la salud emocional de las personas. Es decir, no es simplemente una quemadura que la atiendo y ya está. A veces tiene un impacto mucho más profundo y a lo largo del tiempo. Claro, exactamente. Siempre con las quemaduras, con la víctima que sufrió una lesión por quemadura, lo primero que hay que tener en cuenta y la primera preocupación de la familia de la víctima o de la misma víctima es si va a perder su vida. Después viene el tema de la función, podrá caminar, no podrá caminar, podrá usar sus manos y por último queda la secuela. Y a veces la secuela funcional va junto con la secuela estética. Y como bien dijo usted, la secuela estética, aún sin secuela funcional, va a dejar un impacto emocional muy grande en toda persona que la sufre.
Sí, tal y a cual. través de los años. Sí, tal cual, ¿no? Y a veces cuando hablamos de niños, sobre todo que usted marcaba que es un grupo muy expuesto a estas situaciones, estamos hablando de niños que van a pasar, bueno, el resto de su niñez, luego la adolescencia, que es una etapa tan crítica donde lo estético es a veces muy importante, y bueno, ya en la adultez es algo que ya inexorablemente va a estar presente también. Sin duda. Doctor, le quiero preguntar respecto a los tipos de herida, porque usted lo mencionó al inicio cuando definió un poco esta situación, habló de profundidad, de extensión. Bueno, a ver si podemos explicarle un poco a la gente cómo ustedes hacen una lectura de lo que es una quemadura. Una quemadura, primero, es cómo se clasifican las quemaduras hoy en el mundo. Hoy hay uniformidad de clasificación. Se clasifican en quemaduras, según la profundidad estamos hablando. Entonces, quemadura de primer grado, que es la quemadura solar, y la quemadura mínima, que solo afecta a la epidermis y que cura solo con alguna crema antibiótica en 7 días. Está la quemadura de segundo grado superficial y la quemadura de segundo grado profunda. Estas son quemaduras que ya quieren un cuidado especial por un médico especialista. Y por último está la quemadura de tercer grado, también conocida como quemadura B de la clasificación de Benaim, que es todas las capas de la piel comprometida, que hay que resecar el tejido que está quemado, o sea, quirúrgicamente, y reponerlo, o sea, hacer un autoinjerto de piel de la misma piel del paciente. Eso en cuanto a la profundidad. Pero si vamos a hablar en cuanto a la extensión, tenemos que tener en cuenta que la palma de la mano de la persona es el 1% de su superficie corporal. Entonces, así se mide con la palma de la mano qué extensión tiene. Y en base a la profundidad y a la extensión, el mismo Benaim hace muchos años, en la década del 50, clasificó a las quemaduras en grupos de gravedad. O sea, ¿qué tan grave es este paciente? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Y esos son leve, moderado, grave y crítico. Crítico y grave son los que tienen peligro de perder su vida por este incidente. Bien, y por supuesto que esta situación así también ha desarrollado distintas formas de tratamiento que usted ya más o menos fue mencionando. La más común creo que es la que uno se quema en la cocina, por ejemplo, agarra una bandeja que estaba caliente, el horno, bueno, distintas situaciones, una plancha a veces, que uno creo que en esa situación a veces considera que no es importante recurrir al profesional de la salud o un centro de atención primaria de la salud, lo que sea. Entonces muchas veces se recurre a cosas caseras, una crema, una fórmula que te dijo la abuela. En ese caso, ¿es recomendable esto o es importante siempre consultar más allá de la gravedad o la profundidad de la quemadura? Para esto tenemos que tener en claro que desde el inicio, ¿qué hacemos con una quemadura si estamos en la casa o en cualquier otro lugar? Lo primero que hay que hacer es poner, si hay agua corriente, mejor. Pero hay muchas zonas del país que no tienen agua corriente. Pero sí, agua hervida y ponerle agua hervida fría. Fría es del grifo, de la canilla. No hace falta ir a enfriarla porque eso también puede tener complicaciones. Agua corriente fría, que es el agua que está en condiciones de ser bebible, que es la que menos gérmenes tiene. ¿Y cuánto tiempo lo pongo en esas condiciones? O sea, irrigar con agua. Hasta que el paciente siente la sensación de alivio. Y luego lo va a cubrir con algo que esté lo más estéril posible en la casa, que es o una toalla recién planchada o un elemento de la cama, un cobertor de almohada que esté también recién planchado. Eso es lo más estéril que hay en una casa, si no tiene gasa estéril. Lo cubre y lo va y lo lleva al médico que lo pueda tratar. El médico ya sabe que están bien estandarizados todos los protocolos de tratamiento, un médico general tiene idea. Nunca poner elementos extraños, mágicos, como puede ser, ustedes están en Jujuy, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo he escuchado por ahí algunas versiones de médicos, que hay buenos médicos en Jujuy, que pueden atender quemaduras que han recibido de la gente. Y hasta tengo versiones que hay gente que le pone orina de llama, orina de yegua, jugo de tomate. Hay muchas versiones. Sí, dentrífico. No pongo nada que le pueda causar una infección. Claro, yo escuché, por ejemplo, doctor, más de una vez, si te quemaste, ponerte dentrífico, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es lo más común en las ciudades, no en el campo. Sí. Y usted tiene que recordar que el dentífrico es
el foco de los gérmenes de toda la familia, si hay una familia. Claro, por supuesto. Entonces, claro, pues se va contaminando en la medida que se va usando. Entonces no conviene poner dentífrico, claro está. Y poner hielo, por ejemplo. Ahora, si tiene algún medicamento, el medicamento en la emergencia es la sulfayacina de plata. Se llama así. Es una crema blanca, hay varias marcas en el mercado, no puedo hablar de marcas acá, pero hay una que es muy conocida. Sí, seguramente, y si no va a una farmacia, habla con el farmacéutico y seguramente le da la indicación. Respecto a otro de las primeras cosas que hacen las personas, doctor, yo he visto gente que se quema y lo primero que hace es poner la mano bajo la canilla de agua, por ejemplo, ¿no? Pero también otros que directamente recurren, por ejemplo, y buscan hielo y lo ponen sobre la zona quemada. ¿Eso es recomendable? Es recomendable si no tiene la opción del agua. Pero hay que tener mucho cuidado cuánto hielo pone y hasta cuándo, porque el hielo también quema. Claro, sí, tal cual, sobre todo el hielo seco que uno por el freezer puede obtener. No, el hielo seco está contraindicado. Ajá, el hielo seco no. No, porque el hielo común tiene temperatura de 4 grados, el hielo seco tiene una temperatura de menos 80 grados. Bien, bueno ese punto, doctor, para aclarar. Y por supuesto también, doctor, cuando tenemos que pensar en lo que usted también describía, en los casos más complicados, las posibilidades de cirugías y demás, ¿es posible restituir lo más que se pueda a lo que estaba previamente al accidente la persona, o siempre va a quedar una huella, digamos, en esa piel que estuvo expuesta al fuego? Y depende de la profundidad. Si es quemadura profunda y requiere todos los tratamientos quirúrgicos, va a quedar cicatriz. Siempre va a quedar cicatriz. Lamentablemente todavía no se ha podido llegar a estudiar tanto la manipulación de la cicatriz, sea con cremas, sea con tratamiento por boca o quirúrgicamente. Bien. Doctor, nosotros estamos en la provincia de Jujuy, como le decía, donde tenemos una altitud muy particular, tenemos puntos en la provincia que son bastante altos comparados con el resto de la Argentina y por ende la radiación solar también es elevada en nuestra provincia. ¿El sol es causante también de este tipo de quemaduras? No, el sol produce una quemadura superficial siempre, que es la quemadura solar. Es distinto si una persona, un día de calor de 38, 39 grados, que hay muchos, y en determinadas áreas más, especialmente al mediodía, cae a una arena caliente o sobre una piedra caliente y pierde el conocimiento. Me ha pasado a atender gente con esa situación y está en contacto con esa piedra que puede tener 54, 55 grados por acción del sol durante 5 minutos. Ahí puede sufrir una quemadura, pero el sol de forma directa no va a producir una quemadura profunda. Produce una quemadura superficial y a lo máximo una flictina, una ampolla. Sí, tal cual. Pero igualmente son quemaduras y que igualmente hay que tratarlas, hay que consultar con los especialistas. Claro, sí, hay que tratarlas porque se pueden tratar y se complican. Por si supuesto. se forma una ampolla, es una quemadura superficial, pero el problema es que la ampolla se puede complicar, se puede infectar y se profundiza. Doctor, si vamos al tema de la prevención, que es lo más importante, ya tenemos un montón de datos, conocimos ya sobre lo que son las quemaduras, la profundidad, la extensión, los posibles tratamientos, pero lo importante aquí es prevenirlo. ¿Cuáles son los consejos que hoy la población debe tener en cuenta para justamente evitar estos incidentes? Bueno, ser precavido y no ser omnipotente y pensar esto a mí no me va a pasar, tanto en el hogar como en el trabajo como en la vida cotidiana. Una cosa muy común que pasa en la Argentina es la famosa asado que se suele hacer o cualquier carne a la parrilla. Un día húmedo o un día de invierno, que el fuego con viento, que el fuego no prende bien, es costumbre echar, después que se apagó el fuego, porque empezó a apagarse, porque no lo puede prender, un solvente o algo para avivarlo ese fuego. Y ahí puede explotar si le pone directamente el fuego el recipiente donde estaba. Y se quema toda la persona porque toma contacto con las vestimentas. Eso hay que tener mucho cuidado porque esto se ve los fines de semana en general. Perfecto. Y el otro tema, ustedes tienen una población que es gente de pocos recursos que no tiene ni siquiera posibilidad de tener ni gas ni electricidad. Y eso se ve en muchas partes del país, incluso acá en el Gran Buenos Aires. Entonces, cocinan con lo que pueden. Hay todo tipo de cocina, y hay cocina de querosén,
Y bueno, ahí también cuidado con los niños, no acercarse a la cocina. Incluso en lugares que tienen buen poder adquisitivo, el niño no puede acercarse a la cocina, ni siquiera debería controlar que el mantel no esté colgando y el niño pueda colgarse del mantel y se va a volcar el plato de sopa o lo que sea que haya y va a tomar contacto con el niño. Sí, es cierto eso, doctor. Son detalles a veces, ¿no? Mínimos, pero que en ese detalle justamente está la causa de lo que luego es una gran complicación en la salud de cualquier persona, sea grande, sea chico, como por ejemplo esto que usted acaba de mencionar, un mantel muy largo. Hay un chico que gatea, se cuelga de eso, tira el plato y ese plato estaba muy caliente y se quema. Y así con un montón de cosas, sartenes, ollas, aceite, por ejemplo, muy caliente, que a veces en una sartén uno está preparando la comida mientras calienta el aceite, pasa alguien con algo, se engancha y ese aceite quema a la persona. El otro punto, las quemaduras con el microondas también. Siempre que ponga algo, que no lo deje sin tapar. Hay unas tapas especiales para microondas. Sí. Un cobertor. Entonces hay que usarlo siempre. Porque cuando abre la puerta, puede explotar algo. Un huevo tiene una facilidad de producir como una explosión. Y le va a alcanzar seguramente restos del interior del huevo. O la yema o la clara. Y se va a producir una quemadura. Otras quemaduras comunes que se ven en la quemadura en la depilación femenina por cera, que es muy común. Eso es más común en las ciudades. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se saca la cera que quedó pegada sin profundizar la lesión? Simplemente poniéndole o aceite de girasol o vaselina líquida y se despega la cera.